Hola amigos del Doctor de los Pies, muchas gracias por sintonizar nuestro programa hoy día y también gracias por visitar nuestra página y sus Twitter, ese feedback que tanto necesitamos nosotros pues para entenderlos un poquito a ustedes y satisfacer pues sus necesidades. Hoy les vamos a hablar pues de un tema que es un poquito complejo hablarlo a través de la televisión, pero lo voy a tratar de hacer lo más sencillo que se pueda. Y voy a hablar de una articulación que se encuentra en el pie que nosotros le llamamos la articulación de Lisfranc. La articulación de Lisfranc no es más que la unión de los metatarsos con los huesos del tarso. Es decir, nosotros también le tenemos otro nombre que se llama articulación metatarso cuneiforme. Es decir, los metatarsos, recuerden que son los huesecitos largos que se une el pie con los deditos. Entonces los metatarsos en la parte más proximal, en la parte que está más cerca del tobillo, ahí se unen con la primera, segunda y tercera cuña y también con otro huesecito que se llama el cuboide. Esas articulaciones, por lo regular, pues se puede producir una artrosis o una degeneración de la articulación. Estas degeneraciones de las articulaciones pueden ser por una osteoartritis o pueden ser también postraumáticas. También los pacientes que sufren de artritis reumatoide van a presentar aquí degeneración de esa articulación. Aunque es una articulación no muy móvil, es sumamente importante porque casi toda la fuerza, todo el estrés que nosotros ejercemos en la pisada, pues se traduce en esta importantísima articulación, articulación metatarso cuneiforme o articulación de Lisfranc. Cuando nosotros tenemos una artrosis en estas articulaciones o tenemos un estrés muy grande en estas articulaciones, pues sucede que vamos a sentir dolor. Es decir, el paciente al caminar, tanto en la fase de propulsión de la marcha como en la fase de impacto de la marcha, va a sentir mucho dolor en la parte del medio del pie, es decir, donde está el puente, donde está el largo, pero en la parte más dorsal. Nosotros podemos ver aquí en este corto, en estas imágenes, cómo yo muestro lo que es la articulación metatarso cuneiforme y donde los pacientes empiezan a sentir dolor. Pero no solamente sienten dolor, sino que estas articulaciones también se pueden deformar y las deformaciones de esta articulación son verdaderamente dramáticas, es decir, son muy dramáticas. ¿Por qué? Porque el pie se ve completamente deforme. A veces se producen en esas articulaciones, pues se producen exostosis o una especie de sobrehueso. Recuerden que los sobrehuesos se producen básicamente en situaciones en donde el hueso es sometido a una presión, el hueso es sometido a un estrés muy grande y de esta manera pues reacciona a este estrés, reacciona a esta injuria. Pero no solamente sufre el hueso, sino también sufre el cartílago. Y el cartílago pues lo que hace es que se va degenerando, se va rompiendo, se va cuarteando, se va engrosando, se van produciendo lo que nosotros llamamos los famosos osteofitos y se produce una esclerosis subcondral, es decir, debajo del cartílago se produce una especie de esclerosis, como una especie de aterosclerosis ahí, donde se une el cartílago con el hueso y todas estas degeneraciones se ven aquí en la articulación de Lisfranc, un dolor que va creciendo. Creciendo quiere decir que el paciente, a medida que van pasando los años, va sintiendo cada vez más dolor en el mismo lugar. A veces, pues el dolor es tan intenso que se puede extender hacia la parte más anterior o hacia la parte más posterior del pie y llegando a un momento en donde imposibilita completamente a la persona para ella poder caminar. Por eso las degeneraciones de esta articulación debemos ponerle mucha atención. Después de un traumatismo, especialmente los traumatismos en donde caemos de grandes alturas, caemos en alturas muy altas, pues ahí se produce una inflamación de todo lo que es la parte medial del pie. El paciente no puede definir exactamente dónde siente el dolor y nosotros debemos como médicos pues sospechar que pudiera haber aquí una luxación, una rotura, un desgarro de esos importantísimos ligamentos de la articulación de Lisfranc o la articulación metatarso
cuneiforme. ¿Por qué nosotros tenemos que ponerle mucha atención? Porque en el futuro, si no se alinean bien estos huesos, pues va a ocurrir que se va a producir una degeneración de la articulación y un dolor crónico en esta parte del pie. Señores, en el próximo segmento continuaremos hablando de este interesantísimo tema. Espero que yo haya ido un poquito lento y ustedes hayan podido entender lo que es básicamente esta condición. Señores, continuamos con el doctor de los pies y hoy estamos hablando de la articulación metatarso cuneiforme. Ya vimos en la gráfica cuál es esa articulación y cualquier situación que se presente en esta parte del pie, pues nosotros debemos pensar que hay aquí una degeneración de esta articulación, que hay una rotura de un ligamento, que hay un desgaste del cartílago articular o que los huesos ya no están tan bien alineados como estaban antes. Señores, el tendón de Aquiles también juega un papel preponderante en los problemas de esta articulación. Cuando nosotros tenemos un tendón de Aquiles o un sistema gastrocnemio soleus, es decir, los músculos de la pantorrilla que están muy contraídos, que están muy rígidos, toda la fuerza se va a ejercer en esta articulación y también nosotros podemos ver degeneraciones cuando se transfieren las fuerzas por una contractura del músculo posterior de la pierna o del tendón de Aquiles, y el paciente o la persona va a desarrollar dolor, va a desarrollar deformidades, va a desarrollar exostosis, esclerosis de los cartílagos y también la famosa creación de los sobrehuesos en esta parte. A veces cuando los pacientes tienen este tipo de artrosis o este tipo de artritis en estas articulaciones, pues van a tener dificultad para atarse los cordones. Es una persona que te va a decir, doctor, a mí se me hace muy difícil ponerme zapatos de cordones. Yo tengo que ponerme siempre zapatos abiertos. Los zapatos míos no pueden ser cerrados porque los zapatos cerrados empiezan a molestarme ahí donde yo tengo esa bolita, donde yo tengo ese sobrehueso. Y entonces ahí nosotros empezamos a sospechar que estamos frente a una condición como esta. El tratamiento de estas condiciones es bien difícil, principalmente el tratamiento conservador. El tratamiento conservador pues, puede ser con analgésicos, no esteroideos, la utilización de zapatos especiales, plantillas, pero finalmente la mayoría de estas personas van a terminar en la sala de cirugía. Y en la sala de cirugía nosotros vamos a hacer lo que se llama una artrodesis. Nosotros vamos a coger ese cartílago que se dañó, ese cartílago que se rompió, que se esclerosó. Nosotros lo vamos a coger, lo vamos a sacar de la articulación y vamos a fusionar esa articulación para que ya no tenga más movilidad y tenga menos dolor hacia esta persona. Cuando existe también una exostosis, pues nosotros también removemos con instrumentos especiales, removemos todo ese exceso de hueso para mejorar el confort, para que el paciente pueda utilizar los zapatos que ya anteriormente no utilizaba. Si este problema pues se ha debido a una fractura anterior y los huesos ya no están tan alineados como estaban anteriormente, pues el deber de nosotros es pues alinear de nuevo estos huesos, reconstruir o fusionar esa articulación, pero con una alineación del hueso pues adecuada para permitir la bipedestación en estos individuos. Señores, la biomecánica de la marcha se afecta de una manera significativa con una artrosis o con una degeneración de estas articulaciones y por eso debemos siempre ponerle mucha atención a los traumatismos, mucha atención pues a los problemas artríticos que tienen manifestaciones en los pies, manifestaciones en esta articulación famosa que es la articulación de Lisfranc. Señores, en el próximo segmento del Doctor de los Pies, hoy no vamos a hablar de los pies. Hoy vamos a hablar pues a propósito del cáncer de mama, vamos a hablar de una teoría muy interesante con respecto a la causa del cáncer de mama. Señores, hoy el Doctor de los Pies va a hacer un pequeño cambio en su programación.
Y en este segmento, pues yo quiero presentar aquí a un gran amigo, el doctor Luis Nin, que tiene una teoría innovadora con respecto al cáncer de mama. Ustedes saben que hoy en día el cáncer de mama se ha convertido en la causa número 1 de muerte en las mujeres, principalmente en los países desarrollados. Nosotros tenemos muchas preguntas, tenemos muchos cuestionamientos con respecto al enfrentamiento con esta terrible enfermedad. Y es que nosotros no hemos podido todavía disminuir ese 4% de mortalidad en las mujeres que sufren de esta terrible enfermedad. El cáncer de mama, no importa en el estadio pues, que sea detectado, muchas veces mujeres muy jóvenes tienen cáncer, otras veces mujeres de cierta edad también lo tienen, las células se comportan de manera diferente, los tratamientos resultan no ser lo suficientemente efectivos y no hemos podido disminuir la mortalidad, que es lo más triste. Sigue muriéndose el 4% de las mujeres que se les diagnostica. Otro de los problemas que tenemos es qué lo causa, qué está pasando, qué causa el cáncer de mama. No sabemos muy bien tampoco qué lo causa. Pensamos que hay factores hereditarios, hay otros factores ambientales, pero a ciencia cierta nosotros no podemos decirle a una mujer no hagas esto, no hagas aquello, que esto podría producirte cáncer de mama. Entonces el doctor Nin pues analiza aquí en su libro Cáncer y erotismo, una teoría sumamente interesante que yo quiero que todos ustedes conozcan, conocerla de una manera educativa y también pues que conozcan este maravilloso libro que ha hecho el doctor Nin. Doctor Nin, muchas gracias por estar aquí hoy con el doctor de los pies. Y yo quiero empezar con la primera pregunta. ¿Qué le inspiró a usted pues, a hacer este libro? Bueno, muchas gracias por estar en tu programa y es para mí un honor estar aquí. Para comenzar, te diré a tu teleaudiencia también, le doy las gracias por estar escuchando y viendo. Para comenzar, te diré, yo tuve un profesor que fue un maestro, que fue el que me inspiró en medicina, que fue el doctor Rafael Cambiaso, fue un médico patólogo, jefe del Hospital Padre Villene por mucho tiempo, profesor de varias universidades. Entonces, este maestro fue el que me inspiró verdaderamente hacia lo que es el cáncer, a estudiar el cáncer. Y una vez le dije, profesor, quiero ver si consigo la causa de un cáncer. Y me dijo, bueno, comienza diciendo que no hay causa que no tenga su efecto, ni no hay efecto que no tenga su causa. Y ahí comenzamos a estudiar entonces. Me fui al Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, comencé a ver en la sala IBAR varias enfermas de cáncer mamario y investigando hasta que han pasado ya alrededor de más de 32 años que estoy investigando cáncer de mama. Interesante, muy interesante esto. ¿Y qué es básicamente, en pocas palabras, qué es cáncer y erotismo? ¿Por qué cáncer y erotismo? Bueno, después de haber estudiado el cáncer de mama, llegamos a la conclusión, o el equipo que me acompañó en este estudio y yo, a que el cáncer mamario, como depende de, ese es un tema muy largo para explicarlo en un corto tiempo, pero vamos a hacer una síntesis. El cáncer de mama tenía solamente que se conocían los factores de riesgo, que son los factores virales, los factores bacterianos, factores por hongos, factores traumáticos, factores ambientales que tienen que ver con sustancias tóxicas del ambiente y específicamente sustancias químicas. También hay otros factores de riesgo como son los factores familiares, factores hereditarios y los factores hormonales, porque ustedes saben que las hormonas son las que ocasionan hiperplasia, ese aumento celular, y esto puede traer problemas también. Esta teoría que nosotros tenemos no es la que determina que es la única, claro, pero hay otra, es muy complejo el cáncer para ser explicado con una sola teoría. Pero dentro de las posibles teorías nosotros hemos vinculado el cáncer de mama con el juego sexual. Con el juego sexual. ¿Cómo así, doctor Nin? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, usted tiene que ver la mama desde el punto de vista, doctor, de que
¿Cuál es la estructura del órgano? ¿Cuál es la función del órgano? ¿Y con qué se relaciona el órgano? Tiene que conocer el órgano y ver con qué se relaciona. Y entonces el cáncer de mama había sido tratado esencialmente como un órgano de la lactación. Claro. Pero no habíamos llegado a ninguna conclusión. Y entonces dice un gran filósofo, que creo que fue Einstein, que dijo, si quiere obtener resultados diferentes, no haga siempre la misma cosa. Lo mismo. Entonces Exacto. nosotros nos hemos ido vinculando a la estimulación oral de la mama, que viendo que la cavidad oral como parte del acto, sí, como parte del acto sexual. Sí, como parte del acto sexual, ¿verdad? Entonces esto lleva con una... Dicho sea de paso que nosotros los seres humanos somos los únicos que hacemos eso. Sí, no hay ningún animal de la especie mamífera que estimule la mama de la hembra. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, la boca lleva los mismos factores de riesgo que se mencionan. El factor viral está en la cavidad oral, el factor bacteriano está en la cavidad oral. El factor traumático también ocasiona sus traumas, sus laceraciones. El factor parasitario también está en la cavidad oral. Y el factor químico también lo vamos a encontrar en la cavidad oral. Solamente el humo, ya sea de la marihuana, del tabaco, de la droga esa que se fuma, el crack, tiene alrededor de 4.000 sustancias, de las cuales en el tabaco, por ejemplo, hay 40 que son cancerígenas. Usted lo que quiere decir, doctor, que una persona, por ejemplo, fumadora, una persona que ingiera tabaco, que mastique tabaco, que tenga contacto en su boca con sustancias tóxicas, también podrían esas sustancias tóxicas pues ser transferidas a la mama si practica sexo oral. Sí, cuando el hombre pone la boca a nivel del pezón mamario, el pezón mamario está abierto, terminan todos los ductos de la mama, terminan abiertos a nivel del pezón. Y cualquier ducto que esté abierto puede haber difusión de una sustancia. Claro que sí. Y como también se puede meter un virus, una bacteria, un parásito, porque está abierto. Es igual que si usted deja la casa abierta y se puede meter cualquier persona, se puede meter un familiar o se puede meter un ladrón. Claro. Usted tiene la puerta abierta. Claro. Entonces resulta que los ductos de la mama están abiertos. Entonces, por esos ductos de la mama puede pasar cualquier cosa, incluso existen infecciones de la mama que conocemos con el nombre de mastitis. ¿Y hay alguna sustancia química, por ejemplo, del cigarrillo, que ya esté determinada como que produce cáncer? Sí. ¿Cuál sería esa? Bueno, hay 40 sustancias de cigarrillo que producen cáncer. Y entonces también de la marihuana y del crack. El crack, por ejemplo, tiene sustancias como son el querosén, gasolina, ácido sulfúrico, acetona. Y eso se fuma mucho allá afuera. No solamente aquí, no sé cómo está eso, pero allá en Estados Unidos se fuma mucho eso. Pero entonces de la sustancia... ¿El alcohol también el alcohol podría? El alcohol tiene una incidencia relativa porque el alcohol, cuando la persona está tomando, tiene su mucosa en la boca llena de alcohol, entonces se recoge mejor el humo, se disuelven esos hidrocarburos policíclicos que son los que son más cancerígenos. Y con la relación al 3,4-benzopireno, que es la principal sustancia cancerígena que tiene el cigarrillo, y la marihuana y el crack, cualquier sustancia que coja orgánica, que consiga 250 grados o más, va a tener alrededor de hidrocarburos policíclicos que son el 3,4-benzopireno, el dibenzatraceno, dimetilnitrosamino. Van a haber muchas sustancias que son cancerígenas. ¿La carne asada también? La carne asada, cuando usted hace una carne al barbecue que queda muy negra, eso tiene también benzopireno. Un pan tostado que usted lo deja, esa tostadora, cuando sale así que salta, que está muy quemado, que tiene costras así de carbón, eso tiene benzopireno. Es decir, que esa sustancia benzopireno puede estar en la boca y puede difundirse a través de los ductos mamarios. Pero te quiero decir una cosa importante con relación a esa sustancia, que fue que en el año 1982, en la Universidad de Berkeley, California, hicieron un estudio de que cogiendo células mamarias propias de la mujer y la pusieron a reaccionar con el 3,4-benzopireno en cultivo. ¿Y qué sucedió? Y reaccionó enzimáticamente, lo que ellos concluyeron que podría originarle cáncer de mama a la mujer. Ahora bien, eso fue desde el punto de vista ambiental. Entiendo. No desde el punto de vista tan directo como yo relaciono en mi libro. Como tú lo relacionas. Yo lo relaciono más directamente porque eso está en la boca y lo pongo directamente a nivel del pezón. Claro, que es como ocurre normalmente en las relaciones sexuales. En esa condición, ellos no pueden explicar, por ejemplo, por qué en
en la mama izquierda es más frecuente que en la mama derecha. El asunto es que la mayoría de las personas son derechas y en el juego sexual tiende a usar más la mama izquierda cuando está de frente a la mujer. Por lo tanto, la mama izquierda de la mujer va a tener más contaminación que la mama derecha. Entiendo. La verdad que usted dio una explicación bastante interesante con respecto a este interesantísimo libro, Cáncer y Erotismo, señoras y señores. Esta es una teoría inédita, es una teoría que es el doctor Nin la primera persona que la ha expuesto en público, un hombre con un valor increíble, me parece, porque la verdad hay que tener un valor increíble y una inteligencia superior también para pues darse cuenta de algo tan evidente, tan lógico como es esto. Claro, nosotros estamos, el doctor Nin pues sigue trabajando con esta teoría, demostrándola por donde quiera que va, pues haciendo más estudios más interesantes, ¿verdad que sí, doctor Nin? Y finalmente pues esperamos que tengamos un gran dominicano y que tengamos una solución a este cáncer pues que se está llevando pues a muchas mujeres, se está llevando muchas vidas. Señores, muchísimas gracias por haber estado hoy con el doctor de los pies y será hasta la próxima.